¿Cuántos de los que están acá ya habían escuchado alguna vez la historia del hijo pródigo? Levanta la mano, a ver. Buenísimo, buenísimo. Para resumir parte de lo que hemos hablado la semana pasada, la parábola del hijo pródigo no se da en un contexto cualquiera. Se da en un contexto donde Jesús está encarando dos grupos de personas. Uno de ellos estaba muy enojado y uno de ellos estaba muy contento. El primer grupo eran los fariseos y los otros eran los publicanos, porque Jesús se juntaba con los publicanos, con las prostitutas, que eran lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Y con ellos se juntaba y se acercaba a ellos y cenaba con ellos. Y un publicano era un traidor para los judíos. Y no solamente eso, sino que en un momento Jesús le va a decir a todos, algo que yo se los enseñé la semana pasada, le dijo, presten atención, le dijo a los maestros de la ley, a los capos, a los más religiosos de la época, a los que representaban a la fe del momento, le dijo, tengan cuidado porque los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Y eso los ofendió, muchísimo. Porque dijo, ¿cómo nos va a decir que estos están yendo antes que nosotros? ¿Por qué? Porque su actitud estaba determinando la porción que tenían. Y si algo tienes que aprender de Dios el día de hoy y el resto de tu vida cristiana, es que siempre tu actitud va a determinar la porción que te lleves de todos los encuentros que tengas con Dios. No es lo mismo la persona que está con una actitud de buscar a Dios, de recibir de Dios, que la persona que está diciendo, ¿para qué estoy acá? Me quiero ir. Señor, tú no me puedes ayudar. Tu actitud determina realmente lo que va a suceder en tu caminar con Dios. Y estos dos grupos de personas van a estar realmente enemistados. Y Jesús va a decir, les voy a contar una historia. Y va a empezar la historia tan conocida del hijo pródigo. Y va a decir, un padre tenía dos hijos. Uno, como ustedes ya saben, se fue, se perdió, se llevó parte de la herencia, ofendió a su padre al pedírsela en vida. Fue literalmente decirle, desearía que estuvieras muerto, pero como no te mueres, dame la herencia de una vez. Y se fue a vivirla descontroladamente. La desperdició. En medio de eso, él vuelve en sí. Regresa a la casa y el padre lo recibe. Y vimos la semana pasada cómo lo recibe y lo que representaba para el padre haberlo recibido como lo recibió. Pero hoy quiero que vayamos a ver, antes de hablar del padre, al otro hijo pródigo. El hijo que no sabía que estaba perdido, pero que estaba dentro de la casa. Vamos al mismo pasaje que está en Lucas capítulo 15 y vamos al versículo 25. Esto es lo que sucede cuando llega, ahí los chicos me ayudan si pueden y lo ponen en la pantalla, si no, no hay problema. Esto sucede cuando el hijo mayor ve que hay ruido en la casa, hay fiesta, hay temblor. Y algunos se estaban parando, no, pero dice, algo pasa en la casa, ¿qué pasó? Y de repente se da cuenta, por el cuchicheo de la gente, por el rumor de la gente, que había regresado su hermano. Y dice, su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y se acercó a la casa y oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque le ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo a su padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esta historia no es una historia que es extraña para nosotros. En 1781, una persona muy conocida que era llamada Antonio Salieri, era un compositor renombrado en su época, pero él tenía una fe, creía en Dios. Y Salieri en un momento le hace una promesa a Dios y le dice, Dios, si es que tú me bendices más que al resto, si yo puedo ser el músico más prominente de todos,
te voy a honrar, no me voy a acercar a mujeres, dijo. Parece que la mujer es el problema, dijo, no me acerco a ninguna mujer, nada. Y voy a hacer esto, lo otro. Hizo infinidad de promesas. Y en el caminar de ser un músico prominente y reconocido, apareció otro músico más, que era medio alocado, le gustaba ir de fiesta, le encantaban las mujeres y se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart. Y resultó que él tenía un talento natural para algunas cosas y aparte de ser un músico que se dedicaba y empezó a crecer por encima de Salieri. Y Salieri se enoja. Se enoja a tal punto que dice, Dios, me has traicionado. Escribe toda una carta. Yo nunca hice esto, nunca hice lo otro y sin embargo a este, que hace de todo, lo has bendecido con los mejores dones. Y él es reconocido delante de todos y mi nombre se está extinguiendo. Yo quería ser grande y que el mundo sepa que tú eres grande porque estabas conmigo. Tenía todas las cosas al revés, Salieri. Y se enoja. Pero la historia de Salieri con Mozart es la misma historia que la del hijo pródigo con su hermano. La del hermano menor con la del hermano mayor. Porque cuando tú te das cuenta de esta historia vas a darte cuenta que el hermano mayor era un hijo impecable. Digo conmigo, impecable. Impecable. Pero tenía un corazón impenetrable. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. No sirve de nada ser impecable delante de Dios si es que tu corazón no puede ser tocado por Dios. ¿De qué le sirve a Dios que tú digas, no, yo voy a la iglesia todos los domingos, no miento, no robo, no engaño a mi mujer, no engaño a las personas, hago de todo, Señor, bendíceme porque lo merezco? ¿Qué pasaría si no es así? ¿Dios deja de ser Dios? ¿Dios deja de ser Dios cuando hay un accidente? ¿Dios deja de ser Dios cuando hay una enfermedad? ¿Tan pequeño es tu concepto de Él? Señor, si es que mi familia le va bien, yo te creeré. Si es que me va bien en el trabajo, yo te creeré. Si es que a mis hijos nunca les pasa nada, yo te creeré. Y si no, Dios deja de ser Dios porque la vida es difícil. Una fe irreal es una fe que no puede ser vivida. Y este hermano era un hermano que hacía todo bien. Lo veías de afuera y era perfecto, parecía. Pero sin embargo, no aprobaba las decisiones de su padre. Y hace algo que era una ofensa terrible. Cuando el padre hacía una fiesta, todos estaban invitados, pero que él se quede afuera, decía, yo no apruebo lo que tú estás diciendo. Y así como el padre eligió voluntariamente correr atrás del primer hijo, que era algo humillante para un hombre de su edad, este padre también decide salir de su propia fiesta a buscar a su hijo, que también se veía mal. Y cuando está fuera de la fiesta, no hace lo que tú y yo haríamos. Lo agarra de las orejas y se las estira y lo transporta para adentro. ¿Qué estás haciendo afuera? Entra ya, no ordena, le ruega. Porque recuerden que el Padre en esta historia representa a Dios. Y Dios, dijimos la semana pasada, no quiere rehenes, quiere hijos. No podemos vivir la fe de nuestros padres, no podemos vivir la fe de nuestros abuelos. Tenemos que tener un corazón que Dios pueda tocar. ¿Puedes decir amén a eso? En lugar de honrar al Padre como anfitrión, lo expone. Su reacción dice, yo no entraré si ese está dentro. Si ese hijo tuyo, si esa... ¿Cuántos tienen hermanos que son complicados? A ver, levanta la mano. Si tú eres el complicado, levántala más alto. ¿Te dijeron oveja negra, cabra, vaca negra, algo? Cabrito, no sé. Pero la verdad es que todos en algún momento nos pueden haber señalado nuestros propios hermanos. Podemos tener hermanos que de repente no eran tan fáciles de manejar. Pero sin embargo, cuando tú tienes un padre que ama, puedes realmente amar como tu papá ama. Si no estamos aprendiendo a amar como Dios ama, no estamos aprendiendo nada. La obediencia sin amor se convierte en orgullo. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué caminas con Dios? ¿Por qué dices, yo creo en Dios? ¿Por qué? Porque no me quiero ir al infierno. Mira, si te tiembla, lo que pase, no, Señor, Dios líbrame, por favor. No podemos caminar con Dios por temor. Eso no es una relación, eso es un secuestro. Tenemos que caminar con Dios por amor.
Lo mejor que te puede pasar en la vida es enamorarte del Dios de tu salvación. Salir de cualquier tipo de religiosidad. Los fariseos y los publicanos representan a todas las personas que nos encontramos con Dios. Todos hemos sido en algún momento hijos menores y todos en algún momento hemos sido hijos mayores. Más de lo que nos gustaría reconocer, pero su sentido de justicia le impedía realmente disfrutar de la gracia de su papá. ¿Sabes cuánta gente he conocido que se ha apartado? Porque no me llamaron, no me dijeron, no hicieron lo otro, no cumplieron con mis estándares. Como no cumplieron con mis estándares, me voy a alejar de Dios. No, yo quiero hacer esto de esta manera y que la gente me reconozca. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro corazón se va atrás de las cosas donde Dios no está? El hermano mayor miró a su hermano y le dijo, este hijo tuyo. Y de repente tú tienes a tu hermano y te llevas muy bien y le das besitos, abrazos, todo lo que tú quieras. Pero cuando vemos a otros cristianos, a gente que todavía de repente no lo es, ¿cómo los ves? ¿Cómo ves a esos cristianos que están medios tibios y que todavía no han entendido alguna de las cosas que tú sí? Ay, este inmaduro, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo se va a dar cuenta? Es hermano tuyo igual, solamente que es más pequeño. Solamente que aún no lo sabe, solamente que aún no se ha dado cuenta que lo que está haciendo le puede costar muy caro. Esta escena realmente habla de nuestra vida cristiana. ¿Tu vida cristiana te hace sentir superior a otros? Hay gente que viene a la iglesia solamente para sentirse bien consigo mismo y eso no es una relación. Algo que me choca mucho de esta escena es ver cómo el padre sale otra y otra y otra vez. Yo a veces he tenido en mis oraciones la pregunta de decirle, Dios, ¿cuántas veces me vas a buscar? ¿Cuántos de nosotros ya conocemos a Dios hoy y seguimos a veces equivocándonos con cosas que ya no deberíamos? ¿Cuántas cosas hoy permites en tu corazón que solamente alimentan tu orgullo? Sigues corriendo atrás de ser el hombre, campeón, ganador, que todo el mundo mire, que todo el mundo aplaude. Estás corriendo atrás de la carrera equivocada. Estás corriendo atrás de realmente hacerte un nombre y una fama en esta tierra que se te va a pasar así. Yo hoy me arranqué las canas de la barba antes de venir a la iglesia así. Todavía puedo, todavía las veo, todavía las puedo sacar. Hay un momento donde ya va a ser inevitable. Pero ¿atrás de qué corres hoy? ¿Atrás de qué estás luchando? Yo te digo, Pablo lo dijo, y es la verdad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes cómo debes amar a Dios? ¿Cómo debes amar a Dios y debería ser lo mejor que podría pasarte en la vida? Ama a Dios más que lo que esta vida puede ofrecerte. Más de lo que cualquier cosa en esta vida puede ofrecerte. Y ámalo más de cualquier cosa que la muerte pueda quitarte. Cuando tú puedes amar a Dios más de cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer, nombre, título, dinero, fama, y más que cualquier cosa que la muerte pueda quitarte, ¿qué te detiene? Te vuelves indestructible realmente. El hermano mayor habla como esclavo y no como hijo. Le dice, te he servido, todos estos años yo he estado acá, he hecho las cosas bien, y sin embargo no me has dado nada. No puede perdonar porque se siente superior. Este hijo tuyo, ya no lo llama hermano. Mucha gente se queda fuera de la iglesia porque nosotros nunca invitamos al que tenemos alrededor en el trabajo, en el mercado, en la puerta. Yo intencionalmente, me acuerdo, en Argentina algo que hacía era echaba gasolina en el mismo grifo todas las veces, para conocer a la persona que estaba ahí y después poder invitarla a la iglesia. Pero ya hemos dejado de ser intencionales en ver cómo podemos traer a alguien a Dios. ¿Qué es lo que te impide ver a los demás como hermanos? ¿Qué es lo que te impide de repente ver a tu esposa, a tu esposo como hermano? Ah, porque es re carnal. Y tú también lo eras. Ah, pero yo no era tanto. Y estás medio hermano mayor. ¿Servimos a Dios para obtener cosas o para estar con Él? Todos estos años te he servido y no me has dado nada. Y nos enojamos cuando otro es bendecido. Nos enojamos con otros bendecidos. Yo me acuerdo una vez, nosotros teníamos una iglesia y un pastor amigo mío no sabía que estábamos tan cerca y había abierto una iglesia muy cerca. Y
Me dice, me llamó y me dijo, perdóname, no sabía que estaban tan cerca y nosotros ya alquilamos un local, estamos súper cerquita de ustedes, discúlpame. Y yo, ¿por qué me pide disculpas? Le digo, no me tienes que pedir disculpas de nada, no, porque ¿cómo vamos a...? Yo veo mi farma, Inca Farma, Boticas, están uno al lado del otro. Le digo, ¿por qué? Porque la gente a veces necesita opciones, elecciones, abramos iglesias por todos lados. Necesitamos ser más. Al contrario, si hubieran un montón de iglesias, mejor sería para todo el mundo. No me gusta acá, congrégate acá, pero no te vayas al infierno por no caminar con Dios. Tenemos que empujar a la gente a que realmente pueda tener una relación con Dios. Nunca dejes que lo bueno te aleje de Dios. Nunca dejes que lo bueno te aleje de Dios. No estaba perdiendo el amor del Padre por su maldad, sino por su bondad. No son sus pecados lo que los separaban, era su moralidad. Cree que no necesitaba gracia. ¿Por qué? No he hecho esto todo bien. Yo he hecho todo bien. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la iglesia, yo 2 veces me sentí muy mal. La primera vez era cuando empezaba a reincidir en errores una y otra vez, pecados una y otra vez, y me sentía tan hipócrita que decía, mejor ya no vengo más. No vengo más. Y me quedo afuera de la iglesia porque la verdad es que no sirvo para ovejas, soy más cabra que oveja, entonces mejor no hago quedar mal a los cristianos y me quedo afuera. Gracias a Dios tuve buenos amigos que me pudieron enseñar que la gracia de Cristo alcanzaba para todo lo que había cometido y lo que iba a cometer y pude conocer a Dios de una manera diferente. Pero la segunda vez que casi me quedo lejos era dentro de la iglesia. Porque en medio de la iglesia se había formado como un grupito. Y se empezaban a hacer estas bromas, ¿no? Y se hacían bromas hasta con la Biblia. Se tiraban versículos, se daban palos así, que carnal este, que carnal el otro, tú sí, que con la filistea de acá, que con la filistea de allá. Y se daban durísimo, ¿eh? Pero eran súper bíblicos. Y se maltrataban. Y algo empezó a pasar dentro mío, que yo realmente me sentía mejor que los demás. Me sentía mejor que los demás, ¿por qué? Y porque yo servía en Kids, y mientras que tú estás recibiendo, yo estoy cuidando a tus hijos. Y después me sentía mejor porque cuando tú estabas en tu casa durmiendo, yo estaba afuera evangelizando. Y me sentía mejor que los demás porque yo de repente cuando todos estaban rascándose el ombligo, yo estaba sirviendo a Dios, lustrando con esponjita. Y las cosas que hacía para Dios me empezaron a hacerme sentir mejor que los demás. Porque todos los demás eran chancho pecadores. Y no me di cuenta que me estaba convirtiendo en un hermano mayor. Que no podía entender el corazón de mi padre que estaba sufriendo por los hijos que todavía estaban lejos. Y hasta que yo no pude reconocer eso como un pecado, no pude acercarme a Dios correctamente. No sé si tú te das cuenta, pero ambos hijos querían controlar a papá. Los dos. Uno le pidió la herencia y se fue a gastarla, y el otro simplemente dijo, hey, no me has dado nada de lo que yo merezco. No me has dado nada de lo que yo merezco. Y empezaron a querer controlar a su padre. Tú cuando quieres controlar a Dios, te conviertes en Dios y no en hijo. Yo he conocido personas que me ha dolido terriblemente el corazón porque he visto cómo se han apartado de Dios y de la iglesia simplemente porque Dios no hizo lo que ellos creían que Dios tenía que hacer. Oh, quiero que Dios haga esto y como no lo ha hecho, ahora me voy a ir para el otro lado. Bueno, entonces es una transacción de negocios. Cuando tú pasas tiempo con alguien, déjame hacerte esta pregunta. Si es un socio de negocios, si es un amigo íntimo o si es alguien de quien estás enamorado, ¿cómo es tu conversación con ellos? Si es con un socio de negocios con el cual no te llevas muy bien, vas a hablarlo puntual. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo salió lo otro? Pum, pum, pum. Listo. No vas a compartir de tu vida, porque es una persona con la que estás haciendo tratos, pero no quieres tener mayor intimidad. Con un amigo, de repente, puedes tener un tiempo donde abres tu corazón sobre algunas cosas. Y le empiezas a contar. Y la conversación va un poquito más íntima. Ya tienes una relación mayor. Pero ¿cómo hablabas cuando hablabas de quien estabas enamorado? Se te caía la baba así. Ponías la cara así. Te quedabas horas por teléfono.
Ora por teléfono, ahora el altavoz. Yo tengo los teléfonos de cuando hablábamos con la pastora de enamorados, tenían teclitas. ¿Te acuerdas? Cuando los celulares tenían botoncitos y tenían 3 botones antes. Los chicos algunos no saben, ¿no? Los que nacieron digitales. El otro día cuando Santi llegaba, él toca la tele así porque piensa que es touch. Le digo, no, papito, le digo, déjala tranquila. Y los celulares antes, chicos, tenían botones. Y sonaban claca, claca, claca. Mi cuñado me odiaba por el claca, 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 claca de la noche de conversar, de mensajitos. ¿Y qué pasaba cuando escribías mucho? Se borraban las teclas. Se borraban las teclas. Ya escribías de memoria, ¿no? Porque hablábamos un montón. Pero ¿cómo hablabas cuando hablabas con alguien de quien estabas enamorado? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Ponías cara de tonto y no era videollamada. Y tu conversación giraba en querer conocerla, querer conocerlo, querer saber qué es lo que le gusta, cómo estás, cómo te sientes. ¿Y qué pasó con esto? Y lo que sucedió, y pudiste hablar, tu conversación no es superficial, es mucho más profunda. ¿Tú sabes que estos 3 tipos de conversaciones encajan con los 3 tipos de oraciones que tú puedes tener? Tú puedes tener oraciones transaccionales con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas estos alimentos que ha preparado mi suegra, que no me muera y que pueda ir bien en el trabajo y que no me jalen en el examen para el cual no he estudiado. Y ayúdame porque necesito un ascenso, pero no estoy preparado, pero dámelo a mí porque soy tu hijo y el otro no lo es y no se lo merece. Transacciones con Dios. No vamos más allá. Hay oraciones después que pasan a un nivel confesional. Padre, perdóname, he metido la pata. Me equivoqué, discúlpame. Y bueno, amén. Y sigo adelante. Pero hay una oración que pasa a la adoración, que es la oración que Dios quiere que nosotros tengamos. Que es esa oración donde tú le dices, Dios, tengo el corazón roto en pedazos y en la mano. Y no tengo ganas ni de armarlo. ¿Qué hacemos con esto? Esa oración donde no solamente tú le dices y tú le pides, sino que tú quieres conocerlo. Señor, estoy cansado de sentirme así y no tengo ni idea de cómo salir de este lugar. ¿Me podrás ayudar aún cuando no sé si creo que puedas hacerlo? Cuando tu oración se vuelve tu adoración, es que empiezas a conocer al Padre. Lo más triste de toda esta historia es que podría haber habido otro hermano mayor. Tú sabes que yo estudiando sobre este tema me crucé con una historia que me conmovió bastante, de la época de Vietnam. En la época de Vietnam había habido un soldado americano que se perdió en el campo de batalla. Se perdió en el campo de batalla. Y habían abandonado sus esfuerzos de buscarlo. Y literalmente su hermano, que ya había servido, regresó al campo de batalla a buscarlo. Y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y no lo encontraba. Y se hizo tan conocida la historia de este hombre que la gente no sabía su nombre, pero le decían el hermano. Y lo respetaban tanto los 2 ejércitos que no lo atacaban. Aun cuando él vaya a entrar a un pueblo a buscar a su hermano, nadie lo atacaba, porque respetaban grandemente lo que él estaba haciendo. Y lo conocían solamente como el hermano. ¿Será que de repente nosotros tendríamos que tener el corazón que tenía este hombre? ¿Será que nosotros necesitaríamos ser el que sale y va a buscar a las personas donde están perdidas el día de hoy para traerlos de nuevo a papá, al corazón del Padre? ¿Será que nosotros realmente no nos damos cuenta que sí tenemos un hermano mayor que salió del cielo y se humilló hasta ser hombre y se puso delante de nosotros con mortalidad pero con poder para salvarnos y nos buscó una y otra vez cuando ni tú ni yo lo amábamos? Cuando ni tú ni yo lo buscábamos, Él eligió amarte. Y eso para mí es asombroso. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano mayor. Él vino a buscarme. Él es la verdad a la cual nosotros tenemos que buscar. Y esto es una relación, no es una religión. No hagas transacciones con Dios. Enamórate de Dios. Busca conocerlo, busca apasionarte por Él. Y esto es una gran diferencia porque uno
La religión te va a decir, obedezco y entonces Dios me va a amar, mientras que el evangelio te dice, Dios me ama y por eso es que puedo obedecer. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando en una manera religiosa de ver a Dios y entiende por religión cualquier tipo de parámetros o dogmas que tú pienses que tienes que hacer para que Dios te ame, ¿eh? No pienses en ningún club. Piensa solamente en, yo si soy así, si hago esto, bueno, entonces soy mejor que los demás. No, tienes que humillarte y poder acercarte al corazón de tu Padre y tener el corazón en el lugar correcto y saber que si tu corazón no está en el lugar correcto, puedes vivir en la casa del Padre y no conocerlo. Y que Dios no permita que pasemos por la vida sin conocerlo a Él, porque si no la vida se desperdicia. ¿Sabes qué es lo que yo quiero que pase? Que el día que yo cierre mis ojos aquí, mis hijos amen a Dios. Físicos y espirituales, que lo amen de verdad, más allá de lo que les pueda pasar, porque van a haber días malos, porque van a haber enfermedades, porque van a haber dificultades, pero si ellos aman a Dios, va a haber luz siempre al final del camino. Pero si tú no le entregas a tu corazón al Padre, sino a Dios, solamente tienes un bombero. Apágame el incendio, tengo problemas, me siento... No, abrázame aún cuando no soluciones nada, abrázame hoy porque te necesito. Ese es el Padre que yo tengo. Si es que has empezado de repente a tener una vida de oración, pero no la disfrutas. O si de repente ya ni siquiera la tienes. Si de repente estás fuera por rebeldía o tu obediencia te ha llenado más de gozo que de frustración, de repente es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no hay ninguna fiesta completa si es que no están todos los hijos adentro. A mí no me interesa, sinceramente, llenar una iglesia en particular. Me interesa que el cielo se llene. Me interesa que tú te puedas dar cuenta hoy que Dios ha puesto dones y talentos en tu vida y que puedes usarlos para Él. Que te des cuenta que tienes hermanos y que tienes hermanas que tal vez están en la iglesia, pero están totalmente perdidos de conocer a Dios. Yo le doy gracias al cielo que pude conocer la gracia de Cristo aún en medio de la iglesia. Porque yo vivía una religión en muchos sentidos. En muchos sentidos. Y yo no critico ni juzgo ningún tipo de las formas, porque hay formas de iglesias y eso está bien, pero yo había llegado a creer que tú estabas más cerca de Dios si te vestías de cierta manera, si hablabas de cierta manera, y no era así. No era así. Porque hay gente que huele a cristiano, pero no es cristiano. Y nosotros somos cristianos cuando nos parecemos a Cristo. Hay alguien a quien tengas que buscar. Sí, mi hermano, mi hermana, tal vez no es una hermana física, pero tal vez sí hay alguien a quien Dios te está mandando a buscar y no va a ser fácil, porque el que para con chanchos quiere comer comida de chanchos, pero sí es posible. Y si tú estás en la casa hoy, recuerda, imagínate, y con esto quiero terminar, imagínate que si toda esta casa representara las mismas parábolas que Jesús dijo, la moneda y el hijo del hermano mayor estaban perdidos estando en la casa. Tenía toda la herencia, pero no la disfrutaba. Toda la herencia le pertenecía, pero no la disfrutaba. Y no la usaba. No la usaba. Que tu meta en la vida, amado mío, sea mientras que eres un buen padre, mientras que eres una buena madre, sea conocerlo a Él. Conócelo más. ¿Ya te cansaste de conocerlo a Dios? ¿Ya te cansaste de adorarlo a Dios? ¿Ya te cansaste de darle lo mejor a Dios? ¿Ya te cansaste? ¿No hay más de Dios? ¿Que no crees que te pueda sorprender? ¿No hay una oración más que puedas hacer que de repente va a sanar a alguien o va a restaurar a alguien? No, ya está. ¿Sabes qué? Yo hoy entiendo más que nunca esto de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay muchas cosas que puedes hacer. Asegúrate de hacerlas honrando a Dios. Porque hace toda la diferencia. Porque cuando se acaben las empresas acá, los sueños acá, la vida por la eternidad continúa. Tú no eres un cuerpo que tiene un espíritu. No eres un cuerpo que tiene un espíritu. Eres un espíritu que está utilizando un cuerpo. Porque nuestro cuerpo, ¿a cuánto le suenan las bisagras ya? Tranquilo, apágame Los Ángeles un poco, está muy fuerte. Está. Nosotros somos así. Uno va a pensar que terremoto de nuevo y se va a asustar. Párate, por favor, y que te suenen las rodillas.
para que te des cuenta que lo que digo es verdad. Un amigo me dice que no nos ponemos viejos, nos ponemos crocantes. Y sabes que si tú literalmente usas algo, lo dejas de usar, envejece igual. El tiempo pasa sobre él igual, el tiempo no nos espera. Y tal vez han pasado años, ya has caminado con tus hijos, ya has caminado con tu esposa, pero ¿y si puedes acercarlos a Dios un poco más? ¿Qué significa ser padre? No es solamente tener hijos, No es solamente tener hijos. Ser un padre conforme al corazón de Dios es saber llevar a nuestros hijos y a los que amamos a Dios. Y hay mucha gente que necesita que seamos mejores padres y mejores hijos. Y una persona me dijo algo hace unos días y yo le pregunté, ¿quieres que te diga la verdad o que me haga como que no escuché lo que me dijiste? No, pastor, dime la verdad. Pero ¿y si no te gusta? Que me duela, me dijo. Macho, dijo la enfermera, que me duela. Bueno, digo, ¿tú sabes por qué tienes a veces los problemas que tienes? No es porque Dios no es porque tú no puedas llegar a ser un buen padre, sino es porque no sabes ser hijo. Y yo creo en lo profundo de mi corazón que para poder ser buenos padres, tenemos que ser buenos hijos. Y de repente, tú como yo, quieres ser un buen padre para tus hijos. Pero yo no puedo ser un buen padre para ellos si no sé ser un buen hijo de Dios. La clave para la paternidad es ser hijo. Y si tú amas a tus hijos, sé hijo de Dios. No como el que vive en la casa y reniega de todo lo que hace Dios y por qué hace así, por qué hace así. No. Sé hijo. ¿Cuál es mi meta? Quiero ser hijo. Quiero ser un buen hijo. Cuando soy un buen hijo, soy un buen esposo. Cuando soy un buen hijo, puedo ser un buen padre. Y si de repente el padre a quien tú amas no está aquí hoy, empieza a orar por él. Porque tu padre tiene un padre. Y ese padre envió a su hijo para que todo lo que estaba perdido pueda ser encontrado.